hacemos en la práctica es que estamos comparando el modelo con todas las variables contra el modelo con interceptos cuando hacemos significancia global. Nosotros lo hemos comentado, básicamente la significancia global es comparar el modelo solamente con interceptos, que sería un parejo, que sería igual a beta 0, este con una regresión simple, y en el otro caso lo estamos comparando con que es igual a beta 0 más beta 1 por x, ¿cierto? Si hay significancia global, quiere decir que hay regresión. Eso es lo que se hace con esta prueba. Y también habíamos dicho que CF se puede calcular a través de los cuadrados medios, ¿se acuerdan? De regresión y de residual en la tabla de análisis de varianza. Pero básicamente, ustedes conociendo el R cuadrado del modelo, pueden calcular perfectamente el F, la significancia del modelo. ¿Ya? ¿Quieren K? Bueno. Ahora, profe, ¿qué era el K? Se me el olvidó. K es el número de variables en el modelo. Ya. El número de X. Ya. Entonces, si yo les digo, esto está, vamos a hacer un ejercicio para que lo hagan. Si En este caso es 1. por ejemplo, si yo le digo, claro, en este caso no, si yo le digo el R cuadrado es 0.63, ¿ya? Y le digo que es un modelo de dos variables, ¿cierto? K es igual a 2 y habían 100 observaciones, N es igual a 100. Perfectamente podemos aplicar esta forma. R cuadrado, este es el no restringido, dividido, bueno, acá lo podemos hacer primero esta parte y después esto multiplicarlo, R cuadrado 0.63, 1 menos 0.63 abajo, y esto N menos K menos 1, ¿cierto? Sabemos el N, serían 100 menos 2. El 1 sería 97. ¿Cierto? Esto sería 97 y esto sería 2. Listo, y ahí sale el F y la significancia global. Lo podemos comparar con la tabla, ¿cierto? O podemos calcular el trival, ¿cierto? Y la fórmula, claro, y la fórmula sería como I igual a beta 1x, beta 2x más beta 0. Así es, exactamente. Eso es lo que estamos probando, que en este caso, como eran dos variables, estamos probando que sus dos betas son conjuntamente iguales a 0. Que beta 1 es 0, o beta 1 es igual a beta 2 es igual a 0, conjuntamente. Y eso es importante porque lo hemos conversado también. Puede pasar, por ejemplo, que un modelo sea significativo globalmente, o sea, que haya regresión, pero ustedes después van a mirar individualmente abajo, ¿cierto? Los test para cada variable y a lo mejor ninguna significativa, pero conjuntamente lo son. Claro. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? No podemos eliminar ninguna. Porque conjuntamente son significativas, aunque individualmente no lo son. O sea, como que en términos como generales, una afecta un poquitito a la otra, y la otra afecta un poquitito a la otra, y la otra afecta un poquitito a la otra, y eso en su conjunto afectan la regresión. Hay regresión. Ya. Bueno, ahora, estas restricciones sirven para hacer varias cosas. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos un modelo de precio de casas, ¿ya? Y ustedes ven, el modelo expresa el precio de la casa en función de la tasación de la casa, la superficie construida, la superficie del lote, perdón, la superficie construida y el número de dormitorios, ¿ya? Pero ahí, ustedes se fijan ese modelo, ¿cómo está? Está hecho en log, en algunos casos en log, porcentaje, y otros en log nivel, sí, ¿se fijan? Por ejemplo, en el caso de los dormitorios en log nivel. Entonces, para la interpretación también eso es importante. Pueden ver esta luz. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, lo que queremos probar, tenemos este modelo, lo que queremos probar si el precio estimado de la casa es una evaluación racional. ¿Qué significa eso? Que depende esencialmente de la tasación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que el beta 1 es 1 y que el resto son todos 0. ¿Se entiende? Claro. Estamos diciendo que no si fuera racional, el precio de la casa debería ser igual a la tasación, ¿no así? Entonces, esto es lo que queremos probar, que el beta 1 es 1 y que todos los demás beta 2, beta 3, beta 4 son 0. ¿Ya? Entonces son 4 restricciones, pero solo 3 de ellas son de exclusión, cuando nosotros sacamos las variables, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer esto? Primero, tenemos el modelo no restringido, con todas las variables, ¿cierto? Y después el modelo restringido,
el modelo restringido, ¿cierto? Eliminamos todos estos betas, dejamos este solamente, pero este vale 1. Por lo tanto, por eso no aparece aquí, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos el modelo restringido, pero el problema es que el modelo restringido no es igual a un modelo con intercepto, como nosotros estamos acostumbrados, para ver si efectivamente, para compararlo con un modelo solamente con intercepto. Entonces, lo que vamos a generar es un nuevo Y, le vamos a llamar Y', donde está Y que la pasamos por allá, ¿cierto? Restando, y nos queda que Y' es la diferencia entre Y y X1, ¿ya? Y esto nos queda como un modelo con intercepto. Entonces yo voy a comparar este modelo completo con este modelo restringido. Pero, lamentablemente, aquí no puedo usar R cuadrado. ¿Por qué? No podría usar R cuadrado porque recuerda que había dos formas de la prueba de exclusión, de restricción de exclusión. Una era con R cuadrado y la otra con suma de cuadrados de residuales. En este caso, como las Y son distintas, aquí tenemos una Y y aquí tengo una Y que es distinta, entonces yo tengo que usar la suma de cuadrados de residuales. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar este archivo, está en su apunte, se llama bienes raíces. ¿Ya? Vamos a abrir inmediatamente. Ando desierto y me encuentro pasado a azufre. Entonces decía, ¿por qué? ¿Cierto? No? ¿Se acuerdan que decía Chávez? Azufre. Estoy pasado a azufre. Entonces, claro, decía, pucha, pasado a azufre. Porque, claro, en los días anduve en una viña, hace un par de días atrás, un día atrás, anduve en una viña, adentro de las parras, estaban aplicando azufre. Entonces, claro, uno pasaba cercano a la hoja y los pantalones quedaron con un poco de dolor a azufre. Pero bueno, lo importante es que no hay ni un bicho en el azufre, pero... Los pantalones están libres de bicho. Me acuerdo de Chávez, era muy especial Chávez, huele a azufre. Bueno, si ustedes se fijan, este es un set de datos de bienes raíces, ¿cierto? Y usted ve que está el precio de la casa, esto está en miles de dólares, está la tasación, está el número de dormitorios, la superficie del lote, la superficie construida, y aquí hay una variable binaria, después la vamos a empezar a usar esta variable binaria, cuando damos variables binarias, que es bien interesante porque fíjense ustedes que los gringos normalmente cuando la casa es colonial pagan más. La casa puede tener el mismo tamaño y todo, pero si tiene estilo colonial hay un sobreprecio. Entonces, esta casa, por ejemplo, es colonial, si es uno es colonial y cero de otra forma. ¿Ya? Y lo que tenemos acá está el logaritmo del precio, obviamente está el logaritmo, acuérdense, variables positivas, tamaño grande, viene a estar el logaritmo, lo mismo que la tasación, la superficie del lote, lo único que está en nivel es el número de dormitorios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un modelo para explicar el precio del logaritmo en función de todas estas otras variables, que son tasación, superficie del lote, superficie construida. Si la variable fue tipo Bernoulli, o sea, como de 0, 1, como... Si fuera binaria... Si es binaria, es el no, nivel. Tenemos que mantenerla en nivel nomás. El nivel, ¿cierto? Claro, porque podemos aplicar el logaritmo No, es que no se con va... cero, ¿no? No existe el logaritmo cero. Exacto. Entonces tendríamos que mantenerla en nivel. Entonces, vamos a hacer un modelo, hagámoslo. Vamos a ir a datos, análisis de datos, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro modelo de regresión en Excel. Tomamos la Y, que es el precio. Después tomamos todas las X. La hoja. ¿Dónde está la hoja? ¿La 5? ¿Cierto? Y ¿La X cuál era? la X son todas las... El precio es la Y, ¿ya? Pero está en complementario de el precio que es este, es la Y. Ah, esa la... Sí. Y vamos a aplicarla por todas estas otras variables, ¿cierto? Que es el modelo que habíamos visto en el PowerPoint. Bienes raíces. Entonces, tomamos la Y, tomamos las X, ¿cierto?
tiene rótulos, tiene el título en la primera línea, y nos ponen una hoja nueva y si quieren le pedimos los residuales, pero en este caso vamos a hacer lo siguiente, quitar los residuales. Bueno, y aquí va a aparecer nuestro modelo. Y lo que se quiere probar en la práctica, ¿cierto? Aquí está el modelo, es un modelo significativo, ustedes ven, el R cuadrado es bueno, es altamente significativo, y aquí ustedes ven que alguna, de hecho, mire, aquí se da el caso de que aquí hay alguna que es significativa. Hay algunos casos donde le decía esto es significativo acá arriba y ninguna de lo es, pero en este caso aquí hay una significativa. Pero lo que quiero probar que esta... No, pero esa es elevado a 0,9. Sí, es 0, a O sea, menos 0. 0,9. O sea, es súper significativo, el p-value es chiquitito, ¿no? Así. Ah, Mientras más chiquitito el p-value, claro, ya, o más grande el t, ¿cierto? ya caché. Ya. Entonces, queremos Que probar me que corrí. ese es 1 y que todos estos son 0. Eso es lo que queremos probar. Entonces, nuestra hipótesis nula es que beta 1 en la población beta 1 es igual a beta 2 es igual, no, perdón, beta 1 es 1 y la otra es que beta 2 es igual a beta 3 es igual a beta 4 beta 4 es igual a 0. Eso es lo que quiero probar. 3 de estas son restricciones de exclusión como las que habíamos hecho antes, ¿cierto? Y esta no. Entonces, de acuerdo a nuestro procedimiento, si volvemos a nuestro procedimiento, ¿cierto? A lo que estábamos planteando anteriormente, es que nosotros vamos a tener un modelo no restringido con todas las variables que no tenemos y vamos a tener un modelo restringido que sería de esta forma, ¿cierto? Porque en el modelo restringido beta 1 es 1 y el resto son 0, ¿cierto? Entonces tenemos que crear esta nueva variable y prima, que es la diferencia entre y y x prima, y x, y x, ¿cierto? ¿Ya? Para obtener nuestro modelo solamente con intercepto. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir a nuestro set de datos y vamos a generar un i'. Y ese i', de acuerdo a lo que hemos visto, es igual a la y menos x1 menos x1. Exacto. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra y menos x1 y esta sería nuestra y'. ¿Ya? ¿Estamos? y eso tiene que ser igual a... Ya, entonces a partir de esto vamos a calcular un modelo, digamos. Profe, la y prima era y1 menos y2. Era la y menos x1. Y Si usted se fija acá lo que hicimos, aquí en el, ¿cierto? Lo que queremos probar nosotros en la práctica es que este es 1 y los demás son 0. ¿Cierto? Entonces, si este es 1, esto nos queda x1 nomás porque está multiplicado por 1, ¿cierto? Y el resto no existen, son 0, digamos. Tengo una pregunta, si los betas todos son 0, ¿significa que también podría ser, si es que me conviene, usar y' menos x2? Es que lo que pasa es que en este caso, depende de cómo plantee el problema, en este caso estamos planteando que beta 1 es 1. Miren, Beta 1 es 1, perdón. claro. Si hubiera dicho que beta 2 es 1, claro, tendríamos que haberlo hecho de otra forma, pero en este caso que beta 1, que es la tasación, es 1. Ya. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, eso es. Y ahora entonces vamos a volver a nuestro set de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con este yo tengo que calcular el modelo solamente con intercepto. ¿Cómo se calcula el modelo con intercepto solamente? Beta... Y prima es igual a beta 0, ¿cierto? ¿Cómo se calcula ese modelo? ¿Cómo se estima? Con el promedio nomás, ¿cierto? El promedio de cuando ustedes quieren calcular un modelo solamente con intercepto, toman el promedio de todos los valores y ese es el modelo con intercepto. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, con este modelo, o sea, este modelo dice y' es igual a menos 0,084. ¿Ya? Que es el promedio de todos. Ese es beta 0. Ese es beta 0.
es el promedio de los Y, en este caso de Y, ¿ya? Entonces, si yo ahora quiero hacer el Y' estimado, ¿cuál es el valor estimado para un modelo promedio? Para un modelo promedio siempre es el mismo valor, el beta 0, ¿cierto? Para ¿cierto? Lo voy a fijar con F4 y voy a copiar hacia abajo. Ustedes ven, ahí tengo todos iguales. ¿Ya? ¿Y de ahí saco el residual? Bueno, y ahora, ¿qué voy a calcular? Puedo calcular el residual. Lo que me sobra. Y el residual, ¿se acuerdan que El mu. el residual era? ¿Cómo se calcula el residual? Y menos el estimado. Claro, observado menos estimado, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos el residual. Y después puedo calcular el residual al cuadrado. ¿Para aquí? Para calcular la suma del cuadrado de residual. ¿Cierto? Entonces, voy a tomar este residual, lo voy a elevar al cuadrado y al final, ¿cierto? ¿Cómo? Voy a tener la suma de cuadrados de residuales. Esta suma de cuadrados de residuales es la suma de este modelo, es el restringido. El que hicimos beta 0, ¿cierto? Y es igual a beta 0. Y prima es igual a beta 0. Ahí está. Esa es la suma de cuadrados de residuales. Que es los residuales. Estamos mal. El residual era. El residual Aquí es están los la residuales diferencia cuadrados. entre lo observado y el estimado. Y después, siempre igual. Aquí le van a cuadrar. Y después lo elevamos al cuadrado. Ah, ya está. Y Eso me después lo sumamos. Y esa es la suma de cuadrados de residuales del modelo restringido. Sí, ¿Ya? se me había olvidado. Que el modelo restringido es cuando solo quiero un uso. Ya. El Cuando restringido descarto que el sacamos resto. variables, Sí, ¿cierto? sale, descarto el resto. Exacto. Y después acá, este era el modelo original, este sería el no restringido, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, y ahora que tengo el modelo, la suma de cuadrados de residuales, ¿cierto? El modelo no restringido, que es ese, ahí está la suma de cuadrados de residuales, ¿cierto? Esa es. La suma de cuadrados. Perdón, profe, después Sí, que es verdad. se lo puede subir. Por favor. Lo voy a Sí, grabar, Esa es la si suma de no se me va a cuadrados, olvidar. es Sí, no que- restringido. Otra. que la antes de pedir no lo podía hacer. Restringido. Como estoy mirando, Sí, prefiero mirar antes de estar haciéndolo acá porque así aprendo más. Engancha todo. Y ese. La suma que hizo es el restringido. La suma de cuadrados del residual del restringido. Ah, el Restringido. resto. ¿Por qué el restringido si no se le quitó ninguna? No, pues le quitamos. Le quitamos Ah, tres sí, pues le variables, quitamos las tres ¿cierto? variables. La restringimos, ¿cierto? Yo llego más tarde. Le quitamos todo lo otro beta. Dijimos, Así como- valen Valeria. Este es. poquito, Valeria, Valeria. Raíces honguito, resuelto, valen honguito. ¿ya? Estamos tratando de probar. Bueno, entonces tenemos ahora la suma de cuadrados del restringido, la suma de cuadrados, acá está, del no restringido, la suma de cuadrados de residuales, ¿cierto? El no restringido, y ahora vamos a calcular el F, usando la fórmula de la suma de cuadrados, no del R cuadrado. ¿Por qué no podemos usar R cuadrado? Porque las Y no eran las mismas. Exacto, sí. Entonces tenemos que usar obligatoriamente la suma de cuadrados de residuales. Entonces sería suma de cuadrados de residual de no restringido, que sería esto, menos la suma de cuadrados del restringido, perdón, suma de cuadrados del restringido, menos la suma de cuadrados del residual del no restringido, dividido por la suma de cuadrados del no restringido, por los grados de libertad del no restringido dividido por el número de restricciones. ¿Cuántas restricciones tenemos acá? ¿Cuatro? Cuatro. 4, efectivamente son 3 más 1, son 4 restricciones y ahí entonces nos sale un F. ¿Cómo encuentro ese F? ¿Es alto, bajo? Alto. Comparado con el. Comparado con alguno que tenga en la cabeza, ¿cómo es? Este. 0,66, es bajo, posiblemente no va a poder rechazarse. Entonces, de hecho, comparémoslo con la tabla de F, con un F crítico. Profe, antes que siga, Sí. consulta. El número, el divisor de los. Cuando usted dice el n más 1, ¿siempre va a coincidir con el de la regresión? Siempre n-K-1 son los grados de libertad del no restringido. Sí,
Sí, que me refiero con ese 4 que está arriba, con el grado de libertad de la regresión. ¿Siempre va a coincidir? No, en este caso los Sí. cuatro no. Bueno, Es No lo que necesariamente. sacaste. sí. En este caso son 4 restricciones porque eran 3 de exclusión más una que decía Ah, que era igual a 1. Ah, ya. Pero no necesariamente debería. Porque si Claro, sacamos para la dos. significancia global, sí. Si yo usara significancia global, ¿cierto? Y usara la prueba de F, como lo hicimos acá con esta F calculada, Sí. esto siempre sería igual a K. Ah, sí. Así que sería el igual número de restricción. Ah, ya. Ahí estaría probando que todos los betas son 0. Sí. Entonces, en este caso, es casualidad, obviamente, 0,67. El F crítico sería convertido F Acá es. por la derecha, ¿cierto? Porque tenemos el alfa, que es 5%, el grado de libertad de 4 y 83. Ustedes ven claramente que el valor calculado es mucho menor que el crítico. ¿Ya? Y por tanto, no rechazamos. Ahora, si calculamos el p-value debería ser alto, no es así. El p-value es meter el valor calculado en la distribución de f. Metemos el valor de la distribución de f con 4 y Cuando me ponen no rechazar, me confundo. ¿Qué es lo que no rechazo? ¿La nula o la otra? La hipótesis nula. claro, en este caso No rechazo. no la nula. rechaza. La hipótesis nula era esta, ¿cierto? Sí. Que beta 1 era 1 y el resto son 0. No rechazamos. Entonces O sea, podríamos. es así. Claro, es así. En el fondo podríamos decir que el precio de una casa es una evaluación racional, es decir, que depende exclusivamente de la tasación. Es 1/1 con la tasación. Pero no será, porque igual me suena raro como porque la tasación necesita ser evaluada, para poder hacer una tasación necesita saber la cantidad de dormitorios, la cantidad de todas las cosas que estaban ahí. Entonces como que en sí misma la tasación incluye a las otras. Sin duda, te lo he dicho. Entonces Por lo por mismo, la eso otra se son pueden cero. eliminar. Claro, pero ¿qué pasa si yo quisiera saber cuáles son las características de una casa que determinan el precio? Usted debería eliminar la tasación. Sí, po, Porque la tasación está incluyendo eso. eso, como Exacto, pero se comprueba que la tasación se lleva todo el peso en el fondo. O sea, la tasación enmarca todo el que, resto. sí, porque me suena redundante decir así Sí. como el precio de una casa es la tasación, porque la tasación depende de la cantidad de dormitorio, la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de todo eso. Entonces, Te al lo fin he y al dicho cabo, muy bien. Es exactamente eso lo que se quería. Preciso. Así Ya. es, muy bien. Pero se entiende. Elemental. Así que uno puede hacer este tipo de análisis sin problema. Ustedes saben data, ¿no? Pero lo haremos. Lo haremos, lo juro. no saben, sí, yo no sé ni dónde descargarlo, porque cada vez que lo quieres descargar sale plata y no te lo diré. No, pues hay versiones free. No hay directo. Pero por último, fíjense el demo. Página del demo se puede usar por un mes. Cuando vuelven a instalar. Sí, por eso yo prefiero usarlo el último mes para aceptar el global. En todo caso, miren, nosotros solamente vamos a mostrarle un poquito en Sí, muéstranos en esta, no hay problema. base de Sí. data. Vamos a tomar los datos estos que son estos y vamos a ir a Stata. El domingo hay que entregar el trabajo. Pero si esta semana. Este domingo hay que entregar el trabajo del taller que lo subió el sábado. Mire, Sumar para la- que vean, la- cuando uno sabe lo que anda buscando es fácil. Yo, a usted le va a pasar lo mismo. Uno cuando ya sabe y anda buscando a lo mismo el software, empieza a buscar y encuentra. Por ejemplo, si nos vamos aquí a los datos, pegamos. Y ahí están los datos, que son igual como lo habíamos ¿cierto? Después corremos nuestro modelo, No voy a ir. que es con Un predicción día voy a lineal, hacer teletrabajo. y elegimos la variable dependiente y las variables independientes, que son tasación, superficie, Todas las cosas que terminan en 7. Ese es mi Ahí está el modelo Y exactamente después igual viene que la habíamos visto. Y cuestión de- aquí viene lo interesante en esta data. Y yo voy aquí y me voy a post-estimación. Siempre es post-estimación. Non-parametric analysis. Y después aquí aparecen pruebas, ¿cierto? Y donde dice linear test. Esto también se puede traducir al castellano, se puede elegir el idioma, ¿no? Pero a mí no me gusta porque no entiendo, en el fondo me confunden las traducciones. Entonces realmente es mejor mantenerla en inglés, pero Ya la aprendí, sí. No mejor. ahí está. Entonces tenemos esto y Muy miren, internacional.
Entonces aquí vamos a crear las restricciones. La primera restricción es que un coeficiente, por ejemplo, el beta 1, o elijo el coeficiente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la tasación, ¿cierto? Lo adiciono, es igual a 1. Esa es la primera restricción. Y la pongo ahí. Ahí está, si ustedes quieren mirarla, es la tasación es igual a 1. ¿Ya? ¿Ese beta salió sola? No, yo lo puse acá. En el fondo, yo creé una restricción, ¿cierto? Y le pregunté, le dije, ¿cierto? Acá, le dije que el beta de la tasación, que es el beta 1, yo le puse igual a 1. Ah, ya. Pero abajo en la expresión se escribe solo esa línea. El B, abajo. sí. Esa B Ahí está está. escrita sola. Ya. Después voy a crear una segunda donde le voy a decir que los coeficientes son 0. Tenemos dos posibilidades aquí, decir que los coeficientes 1 es igual a otro, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando probamos que beta 1 era igual a beta 2? Usamos los coeficientes son 0 y en este caso voy a decir que este son 0. Esos tres son 0. Ustedes lo quieren, son todos 0. Entonces son dos restricciones, ustedes las ven, son separadas, ¿cierto? Una es 1 y otra son 12. Y después le doy OK, o submit, como quieran, si no quieren que se cierre, lo ponen submit, si no OK, no. Y miren, nos calculó el F, ¿sí o no? Y nos calculó directamente el p-value, lo mismo que nosotros hicimos, pero nosotros nos costó bastante más, ¿cierto? Lo hicimos, ahí está el p-value, está el F, igualito. Y ahí está dice que este es 1 y el resto son todos 0. Pregunta. Uno podría, como en el mismo stata, y el stata me lo calcularía, decir que, por ejemplo, los otros tres conceptos, por ejemplo, dormitorio, todo lo otro, la suma de esos tres me va a dar igual a 1 y la intersección igual a 0. Sí, podría Entonces ser. ya ahí no calcularía los betas de los otros tres. Eso usted puede hacer cualquier combinación. Aquí yo podría decir que una es 0 y las otras son iguales, cualquier cosa. O sea, con las restricciones que usted quiera poner. Se puede hacer cualquier cosa. Ya, pero bueno, No. lo que le quería mostrar es la facilidad. Si lo otro se puede hacer por Excel, pero nos vamos a demorar un poquito más. ¿Vamos? Así que para eso se usan también estas restricciones de exclusión. Esto, como les decía, en inglés se llama lack of fit, esta prueba. Y yo puedo usarla para quitar variables o agregar variables. Funciona para los dos lados. ¿Ya? ¿Vamos? Bueno, esto es importante. Esto es importante, después vamos a ver por qué. ¿Cómo se deben reportar los resultados de la regresión? Nosotros hacemos un modelo de regresión y esto es bien importante. Los resultados de la regresión, si son pocas variables, escríbanlo como una ecuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes podrían poner y es igual a beta 0, no sé, 2,4 más 0,1 por x1 más 0,3 por x2 y así, ¿cierto? El modelo. Y debajito de cada valor reportan los errores estándar. ¿Se acuerdan lo que aparece en el modelo? El error estándar. Aquí, debajo de cada coeficiente estimado, los errores estándares. Después reportan el R cuadrado y el número de observaciones. Con esa información, cualquier lector puede calcular si efectivamente el modelo era significativo, si alguno de estos betas era significativo, ¿se entiende? Con toda esa información está. Eso cuando tenemos pocas variables nos caen en una línea. Hay gente que lo pone en varias líneas, pero queda bien feo. En general, nosotros tenemos cuando cae en una línea, se hace así. Y cuando tenemos muchas variables o muchos modelos, lo mejor es usar formato de tabla. Que es fácil, es bien bonito el formato de tabla. Ustedes ven, ahí tenemos tres modelos. El modelo 1, 2, 3, ¿cierto? Arriba ponemos la variable dependiente, ¿cierto? La Y, ¿cierto? Dice la variable dependiente es el logaritmo del salario. Y aquí tenemos las variables independientes y el intercepto. ¿Cierto? Ustedes ven el mismo concepto. En este modelo tenía solamente una variable, ¿se fijan? Ahí está el beta y abajito el error estándar.
que este modelo tenía tres variables, ¿cierto? Aquí está cada uno de los coeficientes y los errores estándares, ¿cierto? Y tiene que estar el número de observaciones y el R cuadrado. Y este es el modelo con todas las variables, ¿cierto? Usted lo ve. Y que si lo hubiéramos puesto en una línea nos quedaría gigante, en cambio dice bastante bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿es el modelo 3 globalmente significativo? ¿Cómo lo haríamos? Con esta información que está aquí, ¿es el modelo 3 globalmente significativo? La significancia global. Usamos la misma fórmula de F que vimos hace poco rato, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo haríamos? De hecho, el R cuadrado menos 1. exactamente, dice el F es igual R cuadrado partido por 1 menos R cuadrado, ¿cierto? Esto aquí arriba está dividido por K y esto está aquí dividido por N menos K menos 1, ¿cierto? ¿No así? Entonces hagamos si este modelo es globalmente significativo. Calculamos el F, sería 0.353 dividido por 1 menos 0.353 ¿cierto? Por lograr, esto pasa multiplicando invertido, ¿cierto? Por los grados de libertad de residual que serían N menos K menos 1. Ya sabemos. Sería N, sería 177 menos 5 variables. Claro. Serían 172 menos 1 son 171, ¿cierto? Entonces, esto sería 171. ¿Cuántas restricciones tenemos? ¿O variables en el modelo? 1, 2, 3, 4, 5 variables. Este es el intercepto, ¿cierto? Y por lo tanto, yo puedo calcular mi F. Y después puedo compararlo con F de tabla y saber si es significativo. No está, perdón, no está al revés, ¿o? Como que el 5 no va arriba y el 171 No, abajo. es que esto está dividiendo aquí. Ah, ya, Pasa- entonces por decir ya. Pasa multiplicando invertido, ¿cierto? Ya. Ok. No sé si alguien lo puede calcular ahí por título, cuánto daría eso para que veamos si es significativo o no. Pero creo que alguien ya lo va a calcular. Juega contra el reloj. No traje la calculadora. Esta es una típica pregunta de certamen instrumentos también. Uno pone modelo así, entonces uno le pregunta cosas acerca de su modelo. Por ejemplo, significancia global, ¿qué otra cosa podría preguntarle? Podría preguntarle si beta 4 y beta 5 son 0. Entonces, en ese caso, usted compararía este modelo con este, ¿cierto? Aquí le faltan dos variables. O si beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5 son 0. En ese caso, compararíamos este con este, ¿se fija? Usando la misma prueba de F. Eso es un poco la idea. No sé cuánto diría esto, pero sería 03, 06. 03, 03, 4, 5, 6. Espera. Cuando me están diciendo, me dijeron así como, pasa en todas partes, pasa en la vida, y yo dije, pasa en TNT. No traje la calculadora. Tengo mi celular allá. Nos da 18 de F, 18,6. Es un tremendo F, ¿cierto? Si lo calculamos, lo Sí. comparamos contra el F de tabla, es significativo. Entonces la significancia global es, efectivamente, si ese modelo Con el es F globalmente tabla, sí, el F significativo. tabla. Si yo le preguntara, por ejemplo, en el modelo 2, la variable ventas, ¿es significativa o no? La distribución es Con la derecha. La variable ventas, ¿qué haríamos? Nunca la he visto. O sea, pero ahí se calcula con el computador. Si yo le pregunto en el modelo 2, la variable ventas, la primera, ¿es significativa o no?
que tendríamos que hacer una prueba de T, ¿se acuerdan? ¿Cómo se hace la prueba de T? Se toma el coeficiente, se divide por el error estándar. Porque estamos diciendo en el fondo que es distinto de cero, ¿cierto? Le pones nula que es cero, le pones alternativa que es distinto de cero, entonces tomo esto, por eso, me da .15 dividido por 0,04. Me da 3,75. Claro, si lo comparo con tengo en la cabeza, ¿cierto? Un T de 2 más o menos con ese número de observaciones que es alto, es significativo. ¿Se entiende? Entonces, por eso se hace este formato de tabla para que el lector que está viendo el informe pueda, mirando la tabla, ver si usted le metió chivas o no. Uno podría decir el texto fue significativo, sin embargo, si uno mira, y eso pasa cuando uno está revisando un artículo y el autor dice, hace una interpretación y usted se va a la tabla y no cuadra. Entonces, esta tabla es autosuficiente, uno puede sacar aquí la significancia global, la significancia de cada coeficiente, puede comparar entre modelos, ¿cierto? Para ver, por ejemplo, uno decía, como comparar el modelo 1 contra el 3, y así. ¿Ya? ¿Vamos? Profe, perdón la pregunta porque creo que voy a volver mucho en la materia, pero el F en definitiva en el gráfico, como mostrarlo, ¿qué significa? Sé que es como la importancia que tiene ese número, pero no logro Claro, lo que pasa es que visualizarlo. Lo que pasa es que el F es un estadístico, ¿cierto? Un estadístico así como el T o el Z, y ese estadístico tiene algunas características. Primero, que es positivo, ¿sí? Que la distribución de F es positiva. Ah, es la distribución. Es la distribución, claro. En el fondo ese estadístico se distribuye, el estadístico que nosotros calculamos, lo podemos calcular tal como lo vimos con esta fórmula, o lo podemos calcular también como en base a los cuadrados medios, ¿se acuerdan? Del modelo dividido por el cuadrado medio residual. Bueno, ese estadístico se distribuye con una distribución de F y esa distribución es conocida. Y por lo tanto yo puedo comparar el valor calculado contra el valor obtenido de una distribución, calcular los p-values y pero vamos a ver más adelante que no solamente vamos a usar F, vamos a usar chi cuadrado también más adelante en la revisión también. No, ¿para qué? Bueno, entonces, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Se usa un estadístico para la prueba de hipótesis en una o dos colas. Se usa para. Pero grande para comparar que. Sí, no sé qué estamos haciendo. Acá está. Para comparar varianza usamos F. La hipótesis que involucra más de un beta se pueden reescribir, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros podemos, para comparar un beta 1 con el beta 2, lo podemos reescribir y usar una prueba de T clásica? El estadístico F se usa para probar exclusiones múltiples, ¿cierto? Tenemos una forma que es en base a la suma de cuadrados de residuales y otra base el R cuadrado, que determina que use una u otra. Si las Y son las mismas, puedo usar R cuadrado. Si las Y son distintas, tendría que usar necesariamente la suma de cuadrados de residuales. ¿Ya? Y el estadístico F para significancia global general de la regresión prueba que todos los metas son ceros, ¿cierto? Solamente con intercepto presente, es decir, que el mejor modelo sería el modelo con interceptos. ¿Ya? Bueno, eso es muy rápidamente respecto a los temas de inferencia. Y ahora vamos a mirar dos conceptos más que son cortitos. No sé cómo estamos en el tiempo para que vayan. ¿Quién hay? Quedan 15 minutos. ¿Ahora 8 cuánto van a ir? ¿8, 10? Son las 7:55. Te ves tranquilo, profe. Termine. Sí, esto es cortito. Tenemos, perfecto. Vamos al break tranquilo. Pensé que a la clase. Sí, tenía una idea. No sé. Ya no tiene. No, yo también me iría feliz, pero. Sí. ¿Y tú cómo? No, pero es que termina la clase. Sí. Pero a última hora no, todo. vamos a andar llegando a fin de semana. Sí. No, y tenemos econometría 2 Sí. después, así que. Entonces vamos bastante bien, ¿ah? Estoy contento Sí, que po. vamos bien. ¿En Bueno, serio? ¿O no? Dime que no. bajo los supuestos de Pero viene Gauss-Markov, otra cosa con esto. ¿cierto? Este método que nosotros usamos, que es el método de mínimos cuadrados ordinario, produce Pero es como. estimadores que se llaman Belli, que serían los mejores estimadores lineales
insesgados en castellano, o BLUE, que sería Best Linear Unbiased Estimator, ¿sí? Entonces, en el fondo sabemos que cuando se cumple los supuestos de Gauss-Markov, este método produce estimadores Mejores, ¿ya? lineales y No, cerrados. ¿No tenemos más econometría? ¿No tenemos más econometría? pero hay muchos casos donde algunos de los supuestos no se cumplen, ¿ya? Y en ese caso nosotros podemos aceptar estimadores que sean consistentes. ¿Qué significa un consistente? Que cuando el n, el número de observaciones, tiende a infinito, la distribución de los betas muestrales se hace más angosta, ¿ya? Se hace más colapsa, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que pasa. Si ustedes se fijan, habíamos visto que había una distribución de todas las posibles betas, ¿cierto? Tomadas desde una muestra de tamaño n, ¿cierto? ¿Ya? Aquí tenemos la distribución muestral que se supone que se distribuye alrededor del beta verdadero. Estos son los betas muestrales, este es el beta verdadero, ¿cierto? Igual como en el caso del promedio, se distribuía alrededor de mu. ¿Se acuerdan? El promedio cuando vimos el análisis univariado. Bueno, si ustedes se fijan, a medida que el n se hace más grande, esta distribución se hace más angostita. Mientras más chico es el n, esta distribución se hace mucho más amplia. Es por eso que el n es tan importante. O sea, mientras más datos tengamos, por supuesto, mis estimaciones van a ser mucho mejores. ¿Ya? Entonces, nosotros le dimos consistencia al indicador. Eso significa que con un n alto, los indicadores van a ser, la distribución va a ser más angostita. Ese es el concepto de consistencia. Bueno, por otro lado, nosotros cuando corremos nuestras pruebas de T y F, asumimos que la distribución de los residuales es normal, lo que también implica que la distribución de la Y es normal. Bueno, pero sabemos nosotros que hay muchos ejemplos de variables que no son normales. Por ejemplo, el salario no es una variable normal. ¿Por qué? Porque el salario tiene solamente valores positivos, ¿cierto? No es una campana. El salario tiene sesgo a la derecha normalmente, sí. ¿Cierto? Hay muchas variables sesgadas como salario, ahorros, arrestos, etc. Porque la distribución normal es simétrica y esta claramente no es simétrica. ¿Ya? Ahora, no se requiere del supuesto de normalidad para concluir que el método mínimo cuadrado ordinario produce estimadores mínimos. Solamente se requiere para inferencia, ¿cierto? O sea, la normalidad de los residuales se requiere solamente para inferencia. ¿Qué se refiere a eso? No entendí. Perdón, inferencia cuando sacamos conclusiones acerca de, ¿cierto? del modelo. Pero los betas siempre van a ser insesgados con este método, pero la inferencia podría estar afectada si los residuales no se distribuyen normalmente. Bueno, pregunta, antes de ir para allá. Entonces, lo que vamos a sacar son números, pero no necesariamente que nos van a permitir sacar conclusiones. Exacto, pero siempre y cuando, pero aquí viene el concepto, vamos a descansar nosotros. Si no cumple la normalidad, si yo tengo un n chico, estoy complicado. Pero si yo tengo un n alto, vamos a descansar sobre un concepto que se llama normalidad asintótica. O sea, a medida que aumenta el n, sobre es como 30, que se van haciendo normales. Sobre 30 se van haciendo normales. Eso es un poco la idea. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos una típica variable que es sesgada, ¿cierto? Ahí sería sesgada a la derecha, ¿cierto? La distribución es sesgada a la derecha, tiene una cola larga a la derecha. El salario, por otro lado, tiene una cola larga a la derecha. ¿Cierto? Esa sesgada a la izquierda, ¿cierto? ¿Usted lo ve? Claro. Y hay otras que son sesgadas a la derecha. O sea, hay muchas variables que no son normales. Entonces, es imposible que si yo tengo como Y una variable que no es normal, los residuales sean normales. ¿Ya? ¿Estamos? Y entonces, y aquí empezamos a descansar sobre un concepto que se llama normalidad asintótica. Entonces, cuando yo tengo un n grande,
esta prueba de T que nosotros hacemos, ¿cierto? Se aproxima a una distribución normal. Acuérdense que T es normal, ¿cierto? Lo que pasa es que T depende de los grados de libertad, pero sigue siendo una curva, una campana perfecta. Entonces, no se requiere normalidad para muestras grandes, sin embargo, requerimos este concepto que llamamos homocedasticidad. ¿Se acuerda? Varianza constante, eso sí que se requiere, ¿ya? Y otra cosa importante, que los errores estándares también son asintóticos. O sea, los errores estándares de los betas, ¿cierto? Si yo tomo la fórmula, ¿se acuerdan que esta es la fórmula que usamos para los errores estándares del beta sub j? Que dependía de la varianza de la regresión, la varianza de X y la colinealidad. Bueno, aquí en esto está metido el n, obviamente, en estos cálculos está metido el n, y podríamos decir que el error estándar es inversamente proporcional a la raíz de X. O sea, si yo aumento el n, mi error estándar se hace más pequeño y por lo tanto el intervalo de confianza se hace más corto, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de error estándar asintótico. ¿Ya? Y ahí Bueno. entonces, mientras más grande mi n, sí puedo sacar las conclusiones. ¿Entiendes? Claro, exactamente. Bien, cuando usted tiene muestras de tamaño grande, le da lo mismo que sean normales o no sean normales, porque se descansa sobre este concepto que se llama normalidad asintótica. Ya. En el fondo siempre el tamaño de muestra grande nos protege de cualquier cosa. Ahora, ¿cuál sería una muestra grande? Habíamos dicho cuando hicimos estadística univariada que una muestra grande se considera como de 30 para arriba, pero para regresión en realidad, cuando ustedes tengan un modelo, ojalá que tengamos 100 datos, una matriz de ojalá unos 100 datos hacia arriba para no tener ningún tipo de problema en los películas. Bueno, vamos a poner acá porque si es otra parte de la materia, requiere un poquito más de concentración, así que vayan a... Este es un nuevo estadístico, no lo hemos hecho, que se llama multiplicador de Lagrange, que hace lo mismo que F, que el F que vimos anteriormente, pero lo hace, Lagrange lo vimos. lo hace para muestras de tamaño grande. O sea, cuando yo tengo tamaño de muestra grande, yo puedo usar este multiplicador de Lagrange que descansa sobre este concepto de normalidad asintótica. Lo vimos en diferencial. Sí, Sí. me tinca. ¿Lo bien? No, o sea, multiplicadores de Lagrange o algo así. Sí, seguro. En diferencial Sí. tenemos que haber visto. Así que... Pero no sé cómo relacionar esto con esto. Eso con esto. Profe, la próxima semana se entrega el lunes el trabajo inicial. Yo sé que nos dijo esto, pero yo se lo solo. voy a subir una tarea donde va a decir las cosas que necesitamos. Eso, para Pero estar clarito. lo que necesitamos en el fondo es el título del trabajo, los integrantes del grupo, cuáles El son tema. los objetivos, Claro. más o menos pero un par de paginitas, no es un tremendo... ¿Tiene recomendaciones con la selección de temas y cosas así? Ninguno, es totalmente abierto. Hay gente que ha trabajado con cosas insólitas, ¿cierto? Sí, ¿cómo qué? No, ¿Para ponernos creativos? claro, algunos que les gusta la marihuana, con marihuana, que se Ya. con marihuana, otros, por ejemplo, drogas versus rendimiento escolar, que han hecho encuestas. Y bueno, y interesante porque muchos se han motivado haciendo encuestas. Drogándose más. Claro, para saber si. Drogándose para probar si es mejora verdad. la nota, que se. De todo. Profe, Drogando el curso. yo quiero pedir un favor. Sí, digamos. Nosotros tenemos la entrega del trabajo 2 y del avance del trabajo No, porque está final. diciendo recién cuál era el nombre, por lo que queríamos. Ah, ok. Hecho Era falta. para irle un poquito más de tiempo, pensé que teníamos que mandar algo ya más avanzado. sobre el No, No, son como algo- objetivo. algo que ustedes se juntan, digamos, Yo creo que una deberíamos conversación que van a hacer, ver eso es. la